Tienes buen sol en Soria, Fernando? Bueno, ahora estoy en Logroño. Es Ah, estás en que Logroño. sí, he pasado de Soria, que es de ver a familia de mi padre, a mis tíos que estaban ahí veraneando. El otro día me tocó en el coche con Esther y con Javier Sí. la sesión y esta mañana nos hemos venido, mi mujer es riojana y hemos venido aquí a pasar unos días aquí a Logroño, subir a San Sebastián. En fin, me he cogido una semana, como lo podemos hacer también, que estamos en plan virtual, pues se puede compaginar de alguna manera. Claro, qué Pero bien. vamos, el domingo estoy de vuelta. Mm. Sí, pero hace buen día, además que no hace demasiado calor, que es lo bueno. En Madrid igual, no hace tanto Sí, calor como otros días, ¿verdad? sí. Hemos tenido alguna tormentilla, incluso algún día de estos pasados. Yo que no estoy exactamente en el centro de Madrid, alguna tormentilla incluso hemos tenido, que se agradece, porque hemos tenido unos Sí, días de calor que Sí. eran tremendos. En sí, Soria, totalmente. ayer por la tarde, no, ayer fue domingo, ¿no? Bueno, ayer fue lunes. No, El es domingo por la lunes. tarde, el domingo por la tarde hubo una tormenta súper fuerte, pero bueno, a ver, estaba ahí en esa zona, era hasta bonito ver ahí en la zona de Sí. Pinares cómo caía agua y tronaba y tal, o sea que muy bien, sin problemas. Sí, sí. ¿Dónde está vuestra oficina, Esther y Javier? Está justo enfrente de IFEMA, de la entrada Sí, principal de IFEMA. porque Claro, claro, claro. Sí, con los árboles y tal no se ve, pero vamos, literalmente el fondo que tengo es la entrada a IFEMA. Sí, 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 sí. sí. Qué bien. Un Estáis bien punto, ubicados. Un sí, punto calentito ha sido punto esto. calentito últimamente. Pero bueno, está bien, porque se accede bastante bien en transporte público y también en coche tiene muchas entradas diferentes, que está muy bien. Antes estábamos Sí, en las tablas y sí, era duro, porque la entrada a las tablas son dos sí, únicos carriles y el atasco era tremendo. Aquí mucho sí, mejor. sí, Y yo sí. creo que la gente está mucho más contenta también por el acceso en transporte público. Qué bien. Mira, veo que ya ha entrado alguien. Vicente Giner nos da las buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, pues Bueno, nada, ya parece que está entrando la gente. poquito a poco nos vamos a ir incorporando, sí. Muy bien, Vicente, desde Cartagena, buena tierra también. Bueno, yo echo de menos el cafetito virtual, ¿eh? O sea, podríamos tener, a ver si esto alguna empresa de tecnología consigue hacer un cafetito virtual, pero que huela para todos los integrantes, Sí, ¿eh? ¿verdad? Sí, eso es lo que Bueno, ocurriría.
Claro, esto tiene muchísimas ventajas y hay algunas cositas que todavía Sí. no están 100% logradas. Hay recorrido de mejora, Hay que eso está recorrido, bien. sí, 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 sí. Yo creo que se puede modelizar cómo sería la reunión del futuro. Sí, ¿Eh? la satisfacción de los usuarios a medida que vamos mejorando Sí, bueno, yo creo que todas en esto las... además todos vamos aprendiendo. Yo creo que hay cantidad de ventajas, ¿no? Sí. Para un evento de este estilo, por ejemplo, hay un montón de ventajas de, bueno, pues no solo de acceso, sino luego la grabación, Sí. tema timings, o sea, yo creo que hay un montón de ventajas. Yo, vamos, no me cabe ninguna duda Sí. que este de alguna manera es el camino, ¿no? Un poquito empujados ahora, pero no me cabe Sí. ninguna duda que este es el camino. Bueno, pero ten en cuenta que, fíjate, para haber sido una cosa tan de golpe y porrazo, Sí. está yendo fenomenal en general, ¿no? Que igual hace 5 meses no lo hubiésemos dicho, que íbamos a estar funcionando tan bien en cuanto a reuniones y a la logística y todo, ¿no? Yo creo que bueno, Sí. pues a veces estas cosas te obligan a reaccionar rápido, pero bueno, yo creo que ha salido muy bien en general. Sí, Así es, yo estoy de acuerdo. yo también estoy de acuerdo también. Sí, sí, sí. Se ha reaccionado muy rápido y además la sensación es que en muy poco tiempo las herramientas también han mejorado mucho, ¿no? Sí, sí. Probablemente llevaran mucho tiempo más o menos igual y en cosa de 5 meses, joder, el mismo Zoom Sí. ha tenido un montón de novedades y de utilidades nuevas, temas de seguridad, ha habido un montón de cosas nuevas, ¿sí? Sí. Sí, y dice Vicente Giner que para los deslocalizados es una gran oportunidad y además es una gran oportunidad para que uno se deslocalice, porque Sí. también antiguamente no podías deslocalizarte. Fijaros hoy que estamos también cada uno en un sitio diferente. Esto no lo podríamos haber hecho de otra manera, ¿no? Y yo creo que a ver, está claro que la presencia siempre es importante y como siempre al final lo híbrido, lo mestizo, yo creo que es lo que finalmente Claro. triunfará. Pero bueno, pero la verdad es que estamos haciendo un montón de actividades de este estilo y yo creo que el resultado, sinceramente, el resultado bueno. es bueno. Sí. Yo nosotros hemos seguido con todo el tema de clases, hemos podido hacer clases a través de Zoom y la verdad es que ha funcionado bien. Bueno, pues Marta me dice que podemos comenzar ya, se irán incorporando lógicamente mucha más gente a esta experiencia, vamos a decir veraniega, ¿no? Porque estamos en un momento en el que probablemente estemos todos ya pensando en a ver cuándo nos podemos coger las ansiadas vacaciones. Pero bueno, yo creo que es interesante también poder dedicarle un poquito de tiempo a hablar con expertos en temas que además son súper actuales, en temas que realmente creo que están ahí, creo que están, si no cambiando, están evolucionando el mundo del marketing. Entonces, si me permitís, voy a empezar presentando a las personas que tenemos hoy con nosotros y que van a ser las que de alguna manera nos van a ayudar a desarrollar un tema muy interesante, ¿no? que tenemos hoy sobre la mesa, que es la modelización aplicada a negocio. Además, ya lo vamos a ver un poco por el perfil de las personas que tenemos. Somos perfiles, yo diría, diversos, ¿no? También dentro de los 4 que estamos aquí, perfiles diversos, al final todos con el mismo objetivo, ¿no? Voy a empezar con Esther, ¿no? Esther, que en este caso trabajas en Advanced Analytics Director de Publicis Media. ¿Sí? Si quieres, por hacerlo más sencillo, para que no se me olvide nada, preséntate tú misma, coméntanos también un poquito de Publicis Media y luego doy paso a la siguiente gente que está en el panel. Fenomenal, pues me presento. Yo soy licenciada en lo que en mi época se llamaban ciencias exactas, ahora matemáticas, más conocido por matemáticas. Empecé mi carrera en Nielsen, que yo creo que es conocido por todos los avances que tiene ya en medición, y de ahí ya salté a las agencias de medios y en Publicis Media en concreto estoy dirigiendo el área de analítica avanzada, que veréis luego que es una pieza clave dentro de las agencias de medios, que quizá también hay gente que todavía no es consciente del peso que tiene la analítica dentro incluso del mundo del marketing y de los medios. Y Publicis Media, en Publicis Media lo que hacemos es dar soporte desde Advanced Analytics a todas las agencias de medios del grupo Publicis Media, una de las cuales es Spark, que es con quien estamos hoy aquí, en todo lo que tiene que ver con servicios de analítica, ir un poco más allá en el análisis de la información para cualquiera de nuestros clientes del grupo y en concreto hoy a los clientes de Spark. Fenomenal, pues muchas gracias, Esther. Javier Zorita también, que está con nosotros, Business Lead de Spark Foundry, que es una de las agencias
del grupo Publicis, como decíamos hace un segundito. Y Javier, todo tuyo para que nos cuentes un poquito algo de ti. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Y bueno, efectivamente yo trabajo actualmente en Spark Foundry, que forma parte del grupo Publicis. Un poco por formación, estudié marketing por vocación. Lo que pasa es que, bueno, y arranqué efectivamente en el lado de marca, de anunciante hace 15 o 16 años. Pero bueno, por circunstancias de la vida, pues di el salto al lado de la agencia y he vivido un cambio brutal. Conocí una agencia, un tipo de agencia hace 15 años que entonces su foco era la planificación y compra de medios, donde es verdad que tenía muchas tareas asociadas, pero he vivido en los últimos 5 o 7 años una revolución drástica, diría, de nuestro negocio y nuestro tipo de empresa. Y bueno, pues ahora un poco creo que somos parte todos de tratar de demostrar a todo el sector de marketing que una agencia de medios a día de hoy, por supuesto, hace medios, pero hace muchísimas más tareas que aportan valor, que aportan conocimiento y sobre todo, y es que lo que tratamos es que cada euro invertido en medios o en general en comunicación tenga, digamos, un retorno de inversión llevado al KPI que busquemos, si es que es a ventas, esa notoriedad o a lo que se persiga. Y es un poco lo que ahora tratamos de hacer, que es un poco evangelizar, ¿no?, en esa nueva tarea en el sector. Fenomenal, pues muchas gracias, Javier. Tenemos también a Rubén Hervás, que aunque se va a incorporar luego a la mesa redonda después de la primera presentación que vais a hacer tanto Esther como Javier. Bueno, Rubén también, persona vinculada a ESIC y una persona también muy conocedora de todos los ámbitos del marketing digital y CEO de una compañía, de un producto, bueno, que para mí bandera, producto aceite de oliva, ya se lo digo siempre a Rubén, aceite espectacular para todo el que queráis probar. Si quieres, Rubén, haz una pequeña presentación de tu actividad, de tu recorrido, cuando quieras. Sí, bueno, pues Fernando, muchas gracias por esa entradilla tan buena que me has hecho. Efectivamente, soy CEO de una empresa que se llama Cornicabra, que bueno, comercializamos principalmente aceite de oliva y vermut y también luego algo más estacional como es el queso artesano, ¿no? Sobre todo más en la época de Navidad. Y bueno, pues principalmente dividimos nuestra actividad entre lo que es la parte B2B y la parte B2C. Toda la parte B2C es a través del e-commerce, con lo cual, bueno, pues os podéis imaginar lo importante que es para nosotros el dato, tanto desde el punto de vista del marketing, ¿no?, y la comunicación y la publicidad, como desde el punto de vista de qué ocurre una vez que alguien llega a nuestro e-commerce y pasa por todo el proceso, ¿no?, hasta llegar incluso a una posible fidelización. Con lo cual ahí hemos visto desde que arranqué con esta empresa, incluso antes que tenía una agencia de publicidad, pues he visto prácticamente desde el principio cómo ha evolucionado, ¿no?, todo este mundo del comercio electrónico y sobre todo cómo ha ido creciendo poco a poco, pero de una forma muy rápida, la importancia del dato, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte que desarrollo más profesionalmente en mi empresa y luego soy profesor también en ESIC de modelos de negocio y ecosistema digital, con lo cual, pues todo muy vinculado al dato y a lo digital. Muy bien, Rubén. Pues yo por mi parte también vinculado a ESIC como profesor de métricas y analíticas de marketing digital y también participo en una compañía como advisor, una compañía que se llama Melvos y que básicamente es una compañía que realmente lo que tiene son datos, porque es una compañía que básicamente lo que hace es ayudar a los músicos, todo el ecosistema musical a desarrollarse. Pero yo, para empezar la jornada, el otro día cuando comentaba con Esther y con Javier un poco el enfoque de la jornada, les recordaba, porque llevo muchos años en marketing, porque empecé en el marketing, pues mirad, en el año 89, creo que ha llovido un poquito desde entonces, ¿no? Y yo recuerdo que hubo una conferencia hace un montón de años, yo creo que sería sobre el año 92-93, cuando el marketing directo empezaba a tener, digamos, una cierta importancia. Y me acuerdo que fue una jornada y hubo una persona que dijo, todo aquello que no se puede medir no existe. Y a mí aquello, pues de alguna manera me tocó en la fibra sensible, porque hasta ese momento, quizás en la parte del marketing, siempre mirábamos más aspectos cualitativos. Y eso que yo empecé en el mundo de la investigación de mercados. De hecho, en una multinacional donde trabajaba, lo que hacía era pues trabajar dentro del departamento que coordinaba toda la parte de estudios de mercado. Y ahí, básicamente, lógicamente, tocábamos datos, ¿no? Pero me acuerdo de aquello, es decir, que ya el marketing en aquel momento estaba diciendo todo aquello que no se puede medir, no se puede accionar sobre ello,
Y luego recuerdo la famosa frase de los publicistas de sé que el 50% de mi presupuesto de comunicación no lo estoy aprovechando, pero mi problema es que no sé qué 50% es. Bueno, pues con esas dos pequeñas frases, ¿no?, históricas dentro del mundo del marketing para ver o para demostrar que de alguna manera nada ha cambiado el marketing, pero la tecnología, y en este caso vamos a ver cómo la modelización es una de ellas, nos permite pues llegar al objetivo que pretendíamos desde el principio, ¿no?, que es llegar al consumidor de una manera ajustada, afinada, con un mensaje que le encaje y, por lo tanto, conseguir una conversión. Conversión que puede ser cualquier cosa, porque en un momento determinado puede ser una venta, pero puede ser también un contacto o puede ser incluso, bueno, pues cualquier objetivo que nos estamos planteando. Bueno, pues el Seek Experience hoy, en esta jornada, en este webinar, nos va a permitir bucear, hablar, comentar sobre este tema. A todos los asistentes, siempre que queráis tener alguna pregunta, que queréis lanzarnos alguna cuestión, lo podéis hacer a través del chat. Al final de la jornada trabajaremos en esas preguntas. Y ahora voy a dejar una pequeña presentación que nos han preparado tanto Esther como Javier para presentarnos un sistema que nos permite precisamente llegar a ese objetivo que decíamos. Por lo tanto, Esther, Javier, Fenomenal. todo vuestro cuando queráis. Comparto mi pantalla. Fenomenal. Yo voy a poner en silencio y voy a quitar también el vídeo. Entiendo que ya estáis viendo la pantalla. Perfecto, lo estamos viendo perfecto. Muy bien. Pues efectivamente, un poco al hilo de lo que comentaba Fernando, un poco lo que vamos a ver hoy es cómo la modelización ha ido evolucionando en los últimos años y sobre todo nos ha llevado a un punto en el que podemos tomar decisiones basadas en datos. Entonces, bueno, tanto Esther como yo hoy es lo que vamos a tratar y queríamos empezar la presentación con una frase que nos gustaba mucho porque resumía un poco el sentimiento, ¿no?, del contenido de esta presentación. Y es que a veces lo que no se ve es curiosamente lo más importante. Y esto, bueno, pues una vez más, en referencia a Fernando, decía el dato, ¿no? El dato no se ve, pero está ahí. Y a día de hoy decimos que, bueno, pues el oro en comunicación precisamente es el dato. Y es ser capaces de obtener, digamos, información que nos permita tomar decisiones a corto o incluso a medio y largo plazo, precisamente basándonos en ello. Entonces, bueno, esto, por supuesto, aplica especialmente a comunicación y a publicidad y, por tanto, es algo en lo que hemos visto que en los últimos años ha habido un gran avance. Porque a pesar de la capa de tecnología que comentábamos o de innovación que nos ha permitido, digamos, evolucionar ese tipo de investigaciones a algo mucho más sofisticado, en definitiva, el principio sigue siendo el mismo y es, digamos, coger toda la información disponible para ser capaces, digamos, de acometer tareas a futuro. Al final, como todas las compañías, siempre tienen un objetivo de crecimiento y por eso un poco también el foco de este webinar es que todo este tipo de modelos o todas las investigaciones siempre tienen que tener un objetivo y es hacer crecer el negocio en el sentido o en el objetivo que sea. Y bueno, pues insisto, los modelos no deja de ser algo tradicional que ya existía hace tiempo, lo que pasa es que cada vez más sofisticado y con el mismo objetivo. Quizás en lo que sí que vamos a ver hoy es que en el pasado esas investigaciones eran más estancas o al menos te dejaban un poco la información de cuál era la foto a unos días antes, digamos, de la conclusión de esa investigación. Y la principal diferencia, gracias a la tecnología, es que hoy en día nos permite tomar decisiones a futuro haciendo unos escenarios, unas proyecciones que nos permitan un poco plantear cómo sería si tomara el camino A o si tomara el camino B. Y bueno, un poco al hilo de lo que decía, de lo que es más importante, muchas veces no se ve, enlaza perfectamente con la siguiente diapositiva, que le pasa lo mismo a una agencia de medios. Yo creo que por defecto, pues quizás quienes no tienen tanto acceso a lo que hace una agencia de medios creen que solo hacemos estrategia, planificación, compra y optimización de medios. Y por supuesto que lo hacemos, pero hacemos muchas más cosas. Y por lo tanto, bueno, pues aquí también un poco depende de las tareas que pueda acometer cada agencia y por supuesto de la filosofía, que es algo que efectivamente no se ve. Está detrás de estos árboles y de esta neblina que se ve en la imagen, pero no se puede palpar lo suficientemente, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, en Spark Foundry, que forma parte del grupo Publicis, como decía, combinamos un poco lo mejor de los dos mundos, de la parte un poco de startup o como empresa ágil con una metodología más lean
y por otro lado la fuerza de un gran grupo como Publicis. Y ese punto, digamos, de ser cada vez más pensando más a futuro, pero también con una mentalidad lo suficientemente sofisticada de la tecnología, es lo que te permite avanzar. Por otro lado, las capas de valor, que no dejan de ser servicios adicionales que quizás en el pasado no estaban en las agencias y que gracias a estas capas son las que te permiten tomar decisiones basadas en datos, como decía antes. Yo creo que en este sentido, el poder tener unidades o equipos como Data Sciences, que es la que representa Esther, de contenido, consultoría o commerce, por la revolución que estamos viviendo y quizás más acelerada por el COVID, pues son lo que permite tener una visión más holística desde el punto de vista de agencia. Insisto, no solo pensar en medios, sino pensar en negocio y cómo todos esos puntos de contacto contribuyen a ello. Y por último, una metodología de visión analítica, ¿vale? Donde lo que trata de mostrar es cómo se monitorizan, cómo se analizan resultados y cómo con esto se puede, digamos, tomar decisiones. Nosotros tenemos nuestro propio cuadro de medición y nuestro propio proceso y es el que voy a dar paso directamente a Esther para que a partir de este proceso os cuente qué tipo de modelos podemos aplicar desde Spark Foundry y en especial hoy os va a tratar Esther un modelo más avanzado que creo que es muy interesante, así que le cedo la palabra a Esther. Sí, pues como dice Javier, el objetivo de un equipo como el nuestro, de Advanced Analytics, es apoyarnos en la medición y sobre todo con la ambición de que cualquier decisión que se toma en el entorno de la agencia esté siempre apoyado en datos, porque eso de alguna manera minimiza mucho el riesgo, ¿no? O sea, tomas una decisión mucho más sólida y mucho más consciente de qué es lo que te va a ocurrir con esta decisión cuando te apoyas en un marco de medición y cuando te apoyas en datos y obtienes aprendizajes que son aplicables a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos definido en Advanced Analytics es un marco de medición global que se puede adaptar perfectamente a las diferentes situaciones en las que se encuentra cada cliente o cada marca, ¿no? Pero nos gusta poner este marco de medición global porque para nosotros es la situación ideal en la que debería estar cualquier marca, ¿no? Cualquier anunciante, donde empezamos monitorizando toda la información que tenemos de un anunciante, recorriendo las diferentes etapas del funnel que sigue un consumidor a la hora de tomar una decisión, desde que conoce una marca, desde que pasa a una etapa de mayor consideración hasta que finalmente llega a la venta. Es muy importante que el equipo de analistas recopile toda esa información, la analice y la entienda muy bien. Al final, el equipo modelizador se convierte en un experto en el negocio y en la categoría en la que está analizando. Y esa primera capa es muy importante que cualquier anunciante, cualquier marca, esté ahí recopilando toda la información y mirando sus propios datos. A partir de ahí hay que dar un siguiente paso, que es el que da un equipo experto de analítica, que es trabajar apoyándose en modelización econométrica. Nosotros entendemos que la modelización econométrica es el siguiente paso que debemos dar porque es la única metodología que permite unir el mundo online y el mundo offline. La modelización econométrica trabaja con datos agregados y es una metodología que nos va a permitir entender cuál es el impacto, cuál es el rol que juega cada una de las cosas que ocurren alrededor de tu marca. Y eso te permite unir el mundo online y offline, tanto desde el punto de vista del marketing, los esfuerzos que tú haces como anunciante en el entorno digital y en el mundo offline, y también de respuesta. O sea, qué ocurre en mi punto de venta, en un retailer, y qué ocurre en mi entorno digital. Con la modelización econométrica unimos estos dos mundos y nos permite tomar decisiones estratégicas para entender, por ejemplo, desde el punto de vista del marketing, cuánto esfuerzo, qué nivel económico, qué nivel de inversión tenemos que hacer en cada una de las diferentes palancas, pero por supuesto que hoy en día, como hablábamos al principio, la tecnología nos permite ir mucho más allá. Y por supuesto que podemos profundizar en todo el entorno digital y toda la actividad digital con el Big Data que tenemos hoy a nuestra disposición, poniendo en marcha muchos análisis digitales, modelos de atribución digital, modelos de propensión, medir el lifetime value de un cliente en el entorno digital. Se nos abre un abanico muy grande de posibilidades de optimización y también en el mundo offline. O sea, también hay posibilidad de bajar a niveles mucho más tácticos en el mundo offline, por ejemplo, con análisis coincidentales en clientes de respuesta directa, etcétera.
Lo que es muy importante para mí es que todo este marco de medición, por supuesto que se adapta a las necesidades de cada anunciante y al momento que está viviendo cada anunciante, y que nuestra manera de trabajar es always on. O sea, para nosotros no tiene sentido ir una vez al año a contarle a un cliente este es el retorno que obtienes con cada euro que inviertes, sino acompañarle a lo largo de toda la toma de decisiones que ocurren a lo largo de un año con la medición. Por eso nosotros tenemos una manera muy particular de trabajar que es siempre always on, acompañando siempre a nuestros clientes. Hoy vamos a hablar en concreto de la modelización econométrica y, como os decía, la modelización econométrica es una pieza clave porque es la que nos permite entender el rol que juegan cada una de las cosas que ocurren alrededor de tu marca, que algunas son activables por ti, que son las acciones de marketing o por una marca, pero hay otras que no. Hay cosas que ocurren alrededor de tu marca y que es importante que tú las conozcas para saber actuar en consecuencia. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que todos entendemos. Si estamos hablando de los helados, pues tradicionalmente un helado tiene mayor venta en verano y todos entendemos que si yo hago un esfuerzo de poner, por ejemplo, un spot publicitario en verano, aunque me gaste el mismo dinero en verano que en invierno, seguro que obtengo más retorno en verano porque la gente está mucho más predispuesta a la compra de un helado en verano que cuando estamos a 5 grados en invierno y llueve. Eso es lo que se conoce como estacionalidad. Eso es importante y todos parece que lo tenemos claro, pero hay otras muchas cosas que ocurren alrededor de una marca que además todos los efectos se relacionan entre sí y que ya no es tan difícil, ya no es tan fácil aislar. Y por eso entra en juego la modelización econométrica, que es la técnica que nos permite aislar el impacto de cada una de las cosas que ocurren alrededor de tu marca. Unas controlables por ti, como las acciones de marketing, lo que tú inviertes en comunicación, la actividad promocional que haces o un evento puntual que puedes hacer, y otras que ocurren sin que tú las controles. Y hoy en día lo tenemos muy claro con todo lo que ha pasado con el COVID-19. Ahora mismo las marcas están muy necesitadas de saber cómo reaccionar ante esto y qué pueden esperar en este segundo semestre, en este 2021, ante esta situación en la que nos encontramos. Afortunadamente, todos los clientes para los que tenemos medición, tenemos muy medido qué es lo que está pasando semana a semana, con el rol que juega el paro, el índice de confianza del consumidor, qué está pasando en el punto de venta, cuál es el sentimiento que tiene el consumidor, si es más de miedo o es más de confianza, y eso te permite, aunque tú no puedes controlar esa parte, sí te permite saber cómo reaccionar con las palancas que tú sí puedes mover ante esa situación. En definitiva, la modelización econométrica lo que hace es aislar lo que se conoce como baseline, que es todo aquello que tú no puedes controlar, pues todo esto que estamos hablando, desde la estacionalidad, la temperatura, eventos deportivos, factores macroeconómicos, factores sociales, aislar eso, que es lo que llamamos baseline y que es lo que se conoce como el brand equity de tu marca, es esa fidelidad, es toda aquella, si hablamos de venta, pero puede ser conocimiento de marca o consideración hacia tu marca, que tú tienes cada semana, independientemente de los esfuerzos que tú haces de marketing, es la fidelidad que tú tienes a tu marca. Separar eso, aislarlo, conocerlo y medirlo, y también aislar y conocer lo que tú consigues extra con todos los esfuerzos que tú haces en acciones de marketing. Yo ya conozco mi baseline, conozco la fidelidad a mi marca y ahora voy a ver qué retorno obtengo por cada esfuerzo que yo hago, o bien en el mundo de los medios, pero también en cualquier otra acción de marketing más allá de los medios. Nosotros ahora mismo estamos en una agencia de medios y es verdad que la modelización la dirigimos especialmente a optimizar nuestros planes de medios, pero la modelización econométrica recoge todos los factores que ocurren alrededor de una marca. Por eso podemos hablar del diferente posicionamiento de precio que tiene una marca, de cuánto le puede ayudar a aumentar su distribución ponderada en un punto. Podemos simular muchos diferentes movimientos en muchas diferentes palancas, no solo en el mundo de los medios, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la modelización econométrica hay muchas metodologías diferentes, hay modelos multiplicativos, hay modelos lineales, y uno de los modelos del que venimos a hablaros hoy, y quizá el más novedoso, son los modelos basados en agentes. Los modelos basados en agentes, para que lo entendáis, consisten en parametrizar lo que llamamos una red de consumidores virtuales, que para que lo entendáis es como si tuviésemos nodos, se conocen como nodos, que representan a un grupo de nuestros consumidores
Y lo que tenemos que hacer es recopilar información sobre nuestra categoría, sobre el sector, sobre nuestra marca, para parametrizar cada uno de esos nodos que representa a un grupo de consumidores. ¿Qué significa parametrizarlo? Pues significa poder indicarle que hay un grupo de consumidores con un determinado conocimiento de cada una de las marcas de la categoría, con una predisposición a la compra, con un determinado consumo. Hay grupos de consumidores que hacen una compra muy frecuente de un producto y otros al revés, compran cada más tiempo. Entonces, al final tienes que acompañarles en algunos consumidores en el día a día y a otros en momentos más puntuales. También cuáles son los drivers que hacen que un consumidor se decante por tu marca o por otras, ¿no? ¿Cuáles son los drivers de compra que mueven la categoría? También tienes que pensar si son consumidores muy predispuestos a la conversación y si son muy influyentes sobre el resto o al revés, son consumidores más pasivos pero que sí que se dejan influenciar mucho por lo que está ocurriendo a su alrededor. Al final recopilas información rica de lo que está pasando en tu categoría y parametrizas esos nodos y lanzas esa simulación para representar qué es lo que está pasando en el último año o 2 años a la vista de toda la información que tú tienes sobre esa categoría y sobre esas marcas, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen especiales este modelo y que quizá la hacen un poco diferente respecto a los modelos más tradicionales? Por un lado, que de un vistazo tienes todas las marcas de la categoría. Cuando hablamos de modelos más tradicionales, generalmente tú modelizas una marca, el KPI que te interese, bien sea ventas, bien sea leads, conocimiento o actitud. De esta manera, con los modelos basados en agentes, modelizas todas las marcas de la categoría de un vistazo. Y además, otra cosa muy interesante es que puedes segmentar a los consumidores en base a diferentes aspectos que te interesen. Por ejemplo, tú puedes querer separar familias de parejas o sin hijos o de gente que vive sola, o segmentarlos por edad o también por aspectos, estilos de vida, ¿no? Gente que busca aspectos más rurales o no, que está más interesado en la innovación. Entonces, eso te permite entender muy bien cuál es el segmento que está tirando más de tu marca o de tu categoría. Y otra cosa muy interesante es que en un mismo modelo recorres diferentes etapas del funnel. Generalmente los modelos tradicionales modelizas un KPI, modelizas las ventas, modelizas los leads, las pólizas, el conocimiento de marca. En los modelos de agentes modelizas todo el recorrido que hace un consumidor en la toma de decisiones, desde el nivel de conocimiento, de consideración y finalmente la venta. Entonces es muy rico porque ves cómo se entrelazan entre sí los diferentes esfuerzos que tú haces en las diferentes etapas del funnel. Además, otra cosa interesante es que mide la contribución del paid, del own y del earn. El paid es toda aquella acción de marketing que tú pagas y por la que tú haces un esfuerzo en obtener. El own son tus propios activos, o sea, pues tu web, tus visitas a la web, que son los activos que tú ya tienes. Y el earn, que es todo aquello que tú ganas, por ejemplo, el hecho de que haya un net sentiment positivo hacia tu marca, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes medir cómo cada una de esas acciones te está ayudando a impulsar tu marca. Además, por supuesto, tiene un foco claro en las acciones de marketing, en los planes de medios y nos permite hacer optimizaciones a nivel estratégico y a nivel táctico. Y además tiene una alta capacidad para simular diferentes escenarios, testar diferentes estrategias y entender muy bien cómo reacciono ante las diferentes decisiones que estoy tomando. ¿Qué necesito para hacer estos modelos? Pues necesito información, que como decíamos es un bien muy preciado, es oro hoy en día, tener información, tener datos. Necesitamos datos, ese es un requisito importante, necesitamos información sobre los productos, sobre las ventas, sobre las marcas, sobre los medios. No necesitamos mucha granularidad, como pasa en los modelos más tradicionales, pero sí necesitamos información. Necesitamos tener un tracking de marca que nos permita saber, pues eso, el nivel de conocimiento que tienen las diferentes marcas. Por supuesto, necesitamos las ventas, necesitamos información que nos ayude a nutrir y a parametrizar esos nodos, ¿no? de los que yo os estaba hablando.
Sé que esto puede sonaros un poco a extraterrestres, con nodos, NASAs y consumidores virtuales, entonces voy a intentar que lo entendáis un poco mejor con un vídeo que os voy a poner a continuación y que va a ilustrar un poquito más de lo que estamos hablando. La modelización de agentes es una técnica que parametriza una red virtual de consumidores para crear una réplica exacta de todo el entorno competitivo de una marca. Esta réplica se llama mercado virtual. Se trata de un simulador del comportamiento del consumidor. Los mercados virtuales nos ayudan a testar distintas estrategias y escenarios, analizando las reacciones del consumidor frente a los estímulos del mercado y tomar decisiones que nos ayuden a crecer en el mercado. Un agente representa a un grupo de consumidores y el software se encarga de replicar sus propiedades y comportamientos. Estos agentes virtuales se ajustan en base a información histórica. Una vez calibrado el modelo, podemos testar múltiples estrategias en un entorno seguro, estimando resultados a futuro. Podemos simular escenarios y contestar a preguntas sobre el mercado y los competidores en un solo clic. ¿Qué pasaría si incremento mi inversión en televisión? ¿Qué ocurriría si mi principal competidor aumenta su precio? ¿Y si surge una nueva marca en el mercado? La modelización de agentes nos permite estimar a futuro las posibles consecuencias de cualquier estrategia en términos de cuota de mercado, ya que obtenemos los resultados de todas las marcas de la categoría en varios indicadores como conocimiento de marca y ventas, y además desglosado por distintos segmentos de consumidores. ABM, Agent Based Modeling. Bueno, pues yo creo que siempre los vídeos nos ayudan a poner, a ver de una manera mucho más clara todo esto que yo... Y simplemente quería hablaros de un caso. Nosotros ya estamos trabajando con modelos de agentes para nuestros clientes y quería hablaros, simplemente para que entendáis el uso que se le da a la modelización de agentes, de algún caso en el que hemos estado trabajando. Aunque hoy en día yo os voy a hablar de un caso dirigido 100% al mundo del marketing, es uno de nuestros clientes dentro de la casa, aunque hoy en día con este tema del COVID los modelos de agentes se han usado muchísimo para simular comportamientos o un poco el futuro en base a los diferentes escenarios de confinamiento de las diferentes áreas. O sea, a lo mejor habéis visto ha visto en la televisión o en algún medio alguna de estas simulaciones, pero en el entorno de un poco de las matemáticas y de la analítica y de la investigación se ha visto mucho cómo se han usado los modelos de agentes para hacer estas simulaciones. Pero desde el mundo del marketing quería hablaros, simplemente para que entendáis un poquito mejor, de uno de los casos en los que hemos trabajado últimamente, donde hemos trabajado con 3 diferentes segmentos. Hemos segmentado los consumidores de un anunciante, que es un anunciante de un producto de gran consumo, de nutrición infantil, y hemos creado 3 diferentes tipos de target. Padres y madres que están mucho más predispuestos a la alimentación más tradicional y más un poco como nuestros antepasados, gente que al revés busca la innovación y estar al punto de todo lo que está pasando y de las últimas tecnologías, y gente que es mucho más, que busca mucho más lo natural, lo eco, etcétera, ¿no? Estábamos identificando estos 3 grupos de consumidores con comportamientos muy diferentes. Y efectivamente detectábamos que había una serie de drivers que eran los que movían la toma de decisión, eran las piezas claves en la toma de decisión de estos consumidores para decidir sobre una marca u otra. En general, casi todos miraban un poco el sabor del producto que estaban comprando, el precio, la confianza en la marca, la experiencia que tenían y un KPI muy importante que era la recomendación que tenían de los expertos. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que parametrizábamos esa red de consumidores virtuales, el peso que tenían estos drivers para cada uno de los segmentos que creábamos era totalmente diferente. Y el posicionamiento de las 4 marcas que estábamos analizando también era muy diferente en estos drivers. Entonces, simplemente poniendo eso ya sobre el papel y analizándolo con cuidado, ya entiendes hacia dónde va el sector y hacia dónde te tienes que mover, ¿no? Entonces, parametrizamos esta red de consumidores, hicimos muchos escenarios y aunque arrancábamos con una situación difícil porque para nuestra marca en cuestión detectábamos que tenía un nivel de baseline, bueno, elevado, pero lo deseable es que casi todas tus ventas sean baseline y no dependan en el corto plazo de tus acciones de marketing. Eso es lo más saludable, que tus acciones de marketing te estén ayudando en el medio o largo plazo, pero que en el corto plazo tus ventas no dependan. Cuanto menos dependas de ellas es muchísimo mejor. En este caso teníamos un nivel de baseline más o menos elevado, pero
cayendo, que esto es una situación muy complicada. Una marca que está perdiendo baseline, es muy difícil revertir esa contracción del baseline, y un aporte de los medios, un rol de todas las acciones de marketing importante, pero también en caída. Entonces, después de analizar muy bien cuál era el posicionamiento de la marca y cómo podíamos jugar y simular diferentes escenarios, conseguimos pues determinar un plan de marketing, lo que os digo, no solo en medios de comunicación, sino un poco en posicionamiento de tu marca, hacia dónde vas dirigido, de qué quieres hablar, que permitía impulsar al target más importante, hablándole del driver más importante, y finalmente pues conseguimos que la cuota de mercado de nuestra marca, que estaba en caída, perdiendo venta y perdiendo cuota, impulsarla hacia arriba y revertir un poco esta situación, pues bueno, buscando una estrategia apoyada en todos los niveles de éxito. Entonces, bueno, simplemente queríamos contaros que tuvieseis una primera aproximación hacia la modelización y hasta esta nueva técnica que son los modelos de agentes, para que conozcáis un poco todas las posibilidades que tiene este entorno de la analítica. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por contarnos, ¿no?, hacia dónde, tanto a Javier como a Esther, por contarnos hacia dónde se mueve el mundo, digamos, yo diría la tecnología aplicada al marketing, ¿no? Porque en el fondo lo que tenemos aquí es tecnología, puesto que probablemente todo esto se basa o está utilizando tecnología que hace unos años probablemente no estaba a nuestra disposición. Entiendo que el manejo de datos, entiendo que también toda la parte de superordenadores, es decir, toda una serie de tecnología que hace años no teníamos a nuestra disposición. Y a la vez también, probablemente también toda la recogida de datos, porque es cierto que hoy en día pues, se puede recoger mucho más datos de lo que se recogía en el pasado, ¿no? Entonces, yo insisto que los objetivos al final siguen siendo los mismos que hemos tenido siempre en marketing, ¿verdad, Esther? ¿Verdad, Javier? Sí. Es intentar, pues, de alguna manera, darle al consumidor lo que necesita en el momento que lo necesita, pero además consiguiendo la mayor rentabilidad para las compañías, que es básicamente lo que siempre hemos intentado en marketing, ¿no? Generar valor al consumidor y que ese valor, parte de ese valor también vuelva a las compañías a base, lógicamente, de una compra o a base de un objetivo que nos hemos propuesto. Bueno, pues vamos a ir a la segunda parte de nuestra sesión de hoy, ¿no? La parte del coloquio, ¿no? Un coloquio que queríamos basar, una mesa redonda, que queríamos basar precisamente con un título pues muy actual, ¿no? De todo lo que no se mide no se puede mejorar. Y ahora sí que tenemos también con nosotros a Rubén Hervás, y de alguna manera yo quería también lanzar esa primera pregunta, y quizá que fuera Rubén el que desde un primer momento nos diera su visión sobre, primero, qué piensas de la modelización y cómo de alguna manera en una compañía como la tuya podría ser de alguna manera aplicable. Sí, pues bueno, lo primero de todo es que la verdad es que me lleva una alegría, ¿no?, viendo lo que nos ha presentado Esther, porque, bueno, por un lado, en mi parte académica, ver que avanzamos hacia soluciones que nos permiten conectar a las empresas con un gran número y además creciente, ¿no?, por la globalización y la facilidad de acceso que tenemos hoy a mercados cada vez más grandes, de forma cada vez más eficiente y más sencilla. Pues esto es una gran noticia, ¿no?, tanto para los que enseñamos marketing y en concreto temas digitales, como para los que tenemos empresa, ¿no? Y además pues estamos moviéndonos en este ámbito. Con lo cual es realmente una alegría ver que avanzamos en ese sentido y que vamos disponiendo de herramientas para que acompañadas del conocimiento, ¿no?, pues podamos llegar a mucha más gente de una forma mucho más eficiente y también controlando mucho más a dónde se dirige cada euro que invertimos en nuestras empresas, que para mí es algo que realmente me preocupa porque al final son los recursos de los que dispones, ¿no?, y quieres ser lo más eficiente posible en este sentido. Respecto al modelo de agentes, pues la verdad es que me parece interesantísimo y creo que ahora mismo puede ser la solución más
que más se acerca, ¿no? A algo ya más individualizado, ¿no? Porque al final, como decía antes, tenemos acceso cada vez a mercados más grandes y esos agentes pueden ser claramente una representación de un segmento, ¿no? De clientes al cual nos queremos dirigir. Si somos capaces a través de esos agentes de interpretar un comportamiento futuro, joder, estamos dando unas herramientas a las empresas maravillosas, ¿no? Y por ese lado creo que es una grandísima noticia, la verdad, que avancemos en ese sentido. Yo creo que la evolución en los últimos años ha sido de primero, bueno, a veces aparecer primero la tecnología y a veces aparecer primero los conceptos, ¿no? Pero poco a poco unirse esa tecnología y esos conceptos muchas veces marketingianos, ¿no? que tenemos las empresas en la cabeza, y luego se da la aparición de las soluciones, ¿no? En este caso creo que estamos en un momento donde está apareciendo una solución de este tipo y lo que queda es realmente el empezar a utilizarlo tanto, bueno, teniendo en cuenta que las empresas tenemos que tener ese conocimiento y que las empresas y que las agencias también nos lo faciliten, ¿no? Con lo cual me parece una herramienta extraordinaria. Me ha encantado, la verdad. Muy bien, enhorabuena, Esther y Javier. Y ahí, muchas gracias, Rubén. En este caso, Esther, Javier, cualquiera de los dos, ¿alguna limitación para que alguna compañía, digamos, no considere un modelo como este? O sea, es decir, entre vuestros clientes, ¿cuándo os habéis encontrado alguna barrera para poder implementar un modelo como este? Para mí la barrera, os lo decía, está en la información. Yo creo que hoy en día todas las empresas, nuestros clientes cada vez más están preocupados por el dato y cada vez más recopilan toda la información que tienen disponible. La única barrera que nos podemos encontrar es el dato, no tener información. O sea, al final el resultado que obtienes de cualquier modelo depende de la información con lo que lo alimentas. Entonces, en la medida en la que más rico es el dato que tienes, mejor es el resultado que obtienes y obviamente si no tienes información no puedes analizar. Pero bueno, yo creo que hoy en día cada vez son menos las empresas que no se apoyan en los datos para tomar decisiones. Pero si yo tuviese que nombrar alguna restricción, diría esa, es la información, el dato. Y Javier, desde tu punto de vista, porque uniendo lo que nos decía en este momento Esther sobre la restricción de tener datos, el otro día comentábamos, previa a la jornada, precisamente que las agencias de medios, pues tradicionalmente, aunque lógicamente estratégicamente eran importantes para los anunciantes, siempre habéis tenido un rol un poquito más táctico, ¿no? O sea, un rol de, oye, yo te traigo la campaña, que evidentemente tiene que tener una estrategia que está ahí detrás, pero quizás en ese rol de la táctica, porque los medios al final eran táctica, que se podían además modificar, quizás de las cosas que más sencillas, junto con el precio, que se podían modificar en el marketing mix. Desde ese punto de vista de la utilización de modelos para vuestros clientes, cuéntanos alguna experiencia de cómo vuestros clientes han incorporado a una agencia de medios en toda su estrategia. Pues me encanta que me hagas este tipo de cuestión porque a las 2 de la tarde he tenido una llamada con un cliente y precisamente hablábamos de este tema, de cómo le habíamos ayudado a poder un poco anticipar un poco lo que iba a suceder en los 3 próximos años con su plan y qué resultado le iba a generar a nivel de conocimiento de marca, incluso una previsión a ventas, y cómo esto le ayudaba a ella, que era la responsable de marketing y de marca, a lo primero justificar internamente el porqué de su plan a medio plazo y también incluso a la hora de requerir una serie de recursos económicos a su departamento de finanzas e incluso a su central en Europa. Porque lo que precisamente argumentaba es que necesito este tipo de recursos económicos para llegar a este punto, a este objetivo que tú mismo me has marcado y a partir de ahí yo puedo ir construyendo. ¿Por qué? Porque voy a ir generando baseline, como decía Esther, y en cualquier caso no hacerlo supone precisamente perderlo. Por lo tanto, es un retroceso en todo lo ganado en los años anteriores. Y yo la sensación con la que me quedo es que al igual que a ciertas empresas que ofrecen productos tecnológicos en el mercado, que hay un término que me gusta mucho, se dice tecnología con propósito, creo que en este caso también aplica a nosotros. Estamos aportando tecnología a una medición que quizás en el pasado se hacía de una forma algo más rústica y el único propósito es apoyar a tomar decisiones. Y creo que en ese punto pues estamos ayudando a los clientes y nos estamos posicionando, por suerte, como un partner estratégico, además de también hacer campañas de medios.
Eso está muy bien y me parece fantástico que podáis apoyar la estrategia de las compañías. Pero otro día pensando precisamente en todos los modelos, yo siempre he pensado que un modelo es algo que trae información del pasado e intenta de alguna manera prever el futuro. Pero cuando tenemos un pasado en el cual no hemos tenido una experiencia como la experiencia del COVID en estos últimos meses, ¿cómo vosotros salváis la barrera de no tener, digamos, un modelo o una serie de datos que representen una situación tan diferente como la que nos encontramos a partir de ahora? Porque entiendo además que esta responsable de marketing te lo estaba diciendo con un plan que estaba presentando ahora y que lógicamente ya está llevando los efectos potencialmente positivos o negativos del efecto COVID. ¿Cómo vosotros salváis esa barrera? Pues mira, ¿tiro? Sí, sí, sí. Desde mi lado, desde el punto de vista técnico, nosotros trabajamos, como os decía al principio, de una manera muy cercana a los clientes y sobre todo always on. ¿Eso qué significa? Que nosotros recopilamos la información prácticamente todas las semanas. Entonces, es verdad que las primeras semanas estábamos pues con mucha incertidumbre sobre lo que podía pasar, pero ahora mismo estamos muy cerca de nuestros clientes, sabemos muy bien cómo han reaccionado los consumidores ante la primera contracción y ante el primer confinamiento más la situación de alarma y cómo se van recuperando. Y además tenemos modelos en sectores muy diferentes, desde el gran consumo que no sufrió al principio, o sea, pues los arroces, la pasta, que al revés sufrieron un pico, hasta clientes que cerró su negocio totalmente. O sea, una automoción, pues es que directamente su punto de venta cerró. Entonces, estamos viviendo muy de cerca toda la recuperación que están sufriendo diferentes sectores y la manera en la que nosotros estamos afrontando esto con nuestros clientes es que nosotros hacemos una previsión, obviamente apoyándonos en todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición de variables macroeconómicas, diferentes escenarios de lo que puede pasar con la pandemia, con el COVID, y hacemos una recomendación de qué es lo que va a pasar con un margen de un escenario un poco más optimista, un escenario un poco más pesimista y dándole la recomendación a nuestros clientes de te vas a mover en esta franja. Y vamos muy cerca, traqueando cada semana si se está cumpliendo o no y si tenemos que variar un poco esos límites. Y la verdad es que como llevamos trabajando con los clientes que trabajamos muchos años, la verdad es que no nos estamos saliendo para nada de esos márgenes que les estamos dando y vamos bastante seguros con la recomendación que les estamos dando y como decía Javi, para ellos es vital en este momento para saber qué pueden esperar de este segundo semestre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? Incluso defender los objetivos que me están poniendo o no, etcétera, ¿no? O sea, nosotros estamos actuando de esa manera. Javier, no sé si tienes algo más que añadir. Sí, bueno, para un poco por complementar todo lo que dice Esther, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que hay ciertos comportamientos que son más cíclicos de lo que pensamos y eso nos lo dice la experiencia de todos los modelos generados en el pasado y que el hecho de trabajar con una modelización en modo always on te permite tener el modelo vivo y es que si a la vuelta de verano detectamos que hay cualquier desviación, el hecho de tenerlo, digamos, pegado lo que es este equipo de modelización junto al equipo de planificación te permite la agilidad de tomar decisiones casi en tiempo real e inmediatamente modular un poco tus planes a corto plazo. Y en cuestión de semanas ir viendo en qué medida has sido capaz de corregir esa desviación. Por lo tanto, cuando antes lo que decía tecnología con propósito es que es útil. Es que te permite estar continuamente traqueando los resultados de tu marca hacia negocio y no es ningún tipo de riesgo, al revés. Yo siempre digo que quien invierte en modelización o en investigación en general es de una forma casi totalmente autofinanciada, porque aunque inicialmente tienes que aportar una pequeña cantidad económica, en cortísimo tiempo estás empezando a generar savings que de otra forma no los hubieras tenido. O esos aprendizajes te están generando más negocio que lo que no hubieras hecho sin ese tipo de información. Y creo que no es un freno, que antes comentabais un poco frenos o limitaciones, pero sí quizás es algo en lo que tenemos que trabajar un poco en hacer ver a las marcas o incluso no a la gente de marketing, que creo que está totalmente alineada con esta mentalidad, sino quizás pues a perfiles más financieros o más directivos que, oye, pues por deformación no tienen este conocimiento,
insisto, es casi una autofinanciación o una autogeneración de ahorros gracias a este tipo de aprendizajes y de conocimiento. Sí, en ese caso, Javier, estoy de acuerdo contigo porque, a ver, realmente hay perfiles dentro de las compañías, como es el caso de los directores financieros, directores generales, que al final, lógicamente, dentro de sus métricas, pues aunque también en el director de marketing, lógicamente, lo que es la rentabilidad está en su primera batería, digamos, de métricas a alcanzar, pero es lógico que el director financiero y el director general siempre tengan una visión un poco más vamos a decir, de poner en duda, ¿no?, algunas de estas cuestiones. Pero para eso tenemos a Rubén, que sí que es una persona que está always on, ¿no? Rubén es una de las personas que conozco que siempre está always on porque su negocio precisamente es un negocio muy digital. ¿Cómo puedes conectar? Y además, en este caso, fijaros, Rubén es el CEO. Quiero que me triangules un poquito, ¿no?, todos estos matices de los cuales hemos estado hablando con la experiencia de una persona como tú, CEO de una compañía, pero a su vez muy marketingiano y que además estás always on y un poquito también conectado con la experiencia de las semanas desde que empezó el COVID. Cuéntanos un poquito cómo ves todo esto. Sí, bueno, lo primero es, mientras estabais hablando, estaba un poco pensando precisamente, ¿no?, en la aplicación de todo esto en una compañía como Cornicabra, ¿no? Y estaba, una dificultad que yo creo que siempre está ahí es la integración de todos los sistemas de información que tenemos, ¿no? Tenemos múltiples plataformas, múltiples herramientas y esa integración, aunque es verdad que cada vez es más fácil, ¿no?, cada vez está más conectado todo y cada vez es más fácil conectar unas herramientas con otras y realizar esa integración, pero al final creo que sigue habiendo una dificultad ahí. ¿Cómo salváis esa parte, ¿no?, a la hora de extraer fuentes de datos o extraer datos de una plataforma o de una herramienta como SEMrush, un Analytics, un Crazy Egg, todas las herramientas digitales que tenemos, ¿no?, que al final entiendo que todas son útiles para vosotros? ¿Cómo salváis esa dificultad de integrar todas estas herramientas con la plataforma? Sí, además yo añadiría, si me permitís, que hablabais antes de dato on, pero también dato off, y estábamos hablando también de dato interno de la compañía con dato externo de la compañía, como puede ser ratios de consumo, previsiones de crecimiento del PIB, es decir, ¿cómo hacéis toda esa integración? Pues mira, nosotros, yo os hablaba siempre de que la modelización econométrica es el primer paso porque es justo la metodología que aúna todo eso, ¿no?, los esfuerzos online y offline. Entonces, nosotros al final trabajamos extrayendo toda esa información. En general, la modelización econométrica no trabaja al nivel desagregado que puedes trabajar cuando trabajas en un entorno digital, precisamente porque estás vinculando muchas fuentes que no tienes a nivel tan desagregado como tienes en el entorno digital, ¿no? Cuando tú hablas del ICC, del paro, no lo tienes a ese nivel, incluso las temperaturas, todas esas variables no puedes trabajar a ese nivel. Entonces, al final nosotros tenemos un equipo experto dentro del equipo de Advanced Analytics, estamos divididos en dos áreas. Una de ellas es justamente el Digital Analytics, que es el equipo experto en la extracción de todas esas fuentes digitales y del análisis de todos esos datos digitales, y todo eso se vincula, cuando hablamos de modelos econométricos, se vincula con todo lo que nos viene de un mundo más offline y lo agregamos al nivel en el que necesitamos trabajar generalmente diario o semanal. Y por eso se pone en marcha un modelo econométrico que es lo que nos ayuda a entender el rol que juegan cada una de las palancas globalmente, mundo offline y mundo online. Una vez, por ejemplo, para poneros un ejemplo muy claro, una vez que yo sé los niveles de inversión publicitaria, por ejemplo, que yo necesito para que una marca alcance sus objetivos, tanto en el mundo online como en el mundo offline, y que además con la modelización econométrica puedo hacer un split óptimo, cuánto tengo que invertir en on, cuánto tengo que invertir en off, luego bajo a toda la riqueza que me da el entorno digital para optimizar al máximo esa inversión publicitaria. Entonces, en definitiva, tenemos equipos expertos en el entorno digital que son los responsables de extraer de todas las fuentes toda esa información y agregarlo con la información que nos viene del mundo offline. Obviamente no puedes bajar a la granularidad que te da el entorno digital, pero perfectamente pueden unirse los dos mundos. Pues esto, yo en mi opinión, Esther, y volviendo un poco a la pregunta que me hacías, Fernando, creo que es totalmente una de las claves, esa integración que para nosotros muchas veces ya la propia integración de los sistemas de información es una dificultad importante. Si hay un área de la empresa donde esa
extracción de datos se realice y además always on, ¿no? Como comentabais, y de la mano con la empresa, yo creo que es algo muy, muy positivo y que puede hacer que esta solución cale en muchas más empresas, ¿no? Creo que es algo muy positivo. Eso es lo que yo creo que en gran parte nos preocupa, ¿no? A los que estamos en este lado, ¿no? Y respecto a la otra pregunta que me hacías, Fernando, venía un poco por el tema del COVID, ¿verdad? Sí. Sí, pues bueno, últimamente todas las tendencias que voy un poco detectando, ¿no? A nivel de herramientas y, bueno, de tendencias y ya soluciones ya que están implementadas, ¿no? En herramientas que tenemos disponibles a través de modelos de suscripción, software as a service y todo esto, cada vez más incluyen herramientas de predicción a un nivel muy básico sobre qué te vas a encontrar en tu e-commerce, ¿no? Pero es que está muy, muy, muy al inicio, ¿no? Y son herramientas muy, muy básicas y además cada una te da una solución predictiva para un área concreta, ¿no? Joder, tener un lugar donde puedas tener una predicción real de todo tu modelo, creo que eso es otra gran ventaja, ¿no? Porque al final disponer de muchas herramientas y muchas soluciones, por un lado es muy bueno, ¿no? Para nosotros porque puedes ir cogiendo, ¿no? Pero por otro lado se está empezando a convertir eso en un mundo de soluciones que a veces también dificulta mucho nuestra labor, ¿no? Entonces, esa predicción en este momento, Fernando, de dificultad, ¿no? de COVID y de pandemia y todo esto que, bueno, que veremos por dónde va, pues creo que esa predicción es una maravilla. Poder disponer de ese dato y poder saber la probabilidad de éxito que tiene un euro que inviertas en una acción concreta, pues creo que tiene un valor enorme, desde luego. Muy bien. Yo tenía también un poco por meter en esta ecuación o en este cóctel a la figura de SIG, ¿no? Estaba pensando, según estáis contando todo este tema tan interesante, que, oye, ¿cómo está cambiando el mundo del marketing, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros, tanto Rubén como yo, cuando entramos en las clases, yo creo que es uno de los temas que siempre intentamos dejar claro, ¿no? Muchas veces a la gente que está en grado, quizá en posgrado ya están viendo exactamente lo que está ocurriendo, pero en grado todavía mucha gente que empieza a estudiar marketing tiene más en su cabeza toda el área de creatividad, todo el área, digamos, de publicidad y yo les digo a todos, todo esto está muy bien, pero sin dato detrás, pues no deja de ser vamos a decir, un ejercicio artístico, ¿no? Pensando en el desarrollo de la gente, pensando en cuál sería, de alguna manera, lo que una persona tendría que estar estudiando, preparándose para estar capacitado para entrar en esta área de la predicción, en esta área de la analítica, ¿qué esperaríais vosotros, ¿no? De estudiantes que provienen de escuelas de negocios, incluso recién licenciados o también gente que esté realizando másters? Bueno, yo creo que hace un par de años así, una vez escuchando a la vicepresidenta de Facebook, dijo una expresión que me gustó mucho, que decía que el futuro del marketing y de la publicidad era la mezcla de arts and science. Y yo creo que esa mezcla de arte y de ciencia es un poco lo que tiene que respirar en la filosofía de los marketeros actuales y, por supuesto, de los del futuro. Porque creo que es un poco como el ejemplo que ponías, Fernando, al inicio, de la investigación, cómo ha evolucionado hacia los modelos actuales, pues esto es lo mismo. El marketing realmente siempre se basó en una parte creativa y una parte, digamos, de cifras, que por lo menos cuando yo lo estudié no deja de ser una estimación de ventas o incluso, había varias asignaturas, pero digamos más rústicas en ese sentido, y ha evolucionado hacia la fuerza del dato y en tiempo real, que es la principal diferencia. Entonces creo que la suma de Arts and Science es un poco el futuro. Y Esther, esta mezcla o esta, digamos, esta preparación de la gente, que está estudiando marketing, es quizás una de las bazas para que la modelización tenga una mayor acogida en las compañías, o cuál crees que ese sería el reto principal? Ya no hablo de que tengamos datos o no tengamos datos, sino ese reto de que las compañías digan, oye, voy a coger la modelización como un área a la cual le tengo que dedicar tiempo. A ver, yo creo que cada vez más esto es un hecho, que las empresas tienen claro que tienen que apostar por ello. Creo que además es un hecho también que todas las empresas van convirtiéndose en un mix de perfiles, un poco lo que estaba diciendo Javier, ¿no? O sea, ya no solo tenemos publicistas, no solo tenemos
comerciales, ahora tenemos un híbrido de equipos donde hay personas muy analíticas, personas muy comerciales, personas 100% centradas en la creatividad y que justo el mix de perfiles es un poco la clave del éxito. Entonces, bueno, yo pienso que mi experiencia es que las empresas se van dando cuenta del éxito de apostar por eso a medida que lo van usando, que se van metiendo en ello y van dándose cuenta que, como decíamos antes, no es una inversión perdida, es que es una inversión totalmente amortizada en el corto plazo. Y además que la clave del éxito está en estar 100% integrados. O sea, el equipo de modelización tiene que estar 100% integrados con el equipo de marketing que toma las decisiones, con la agencia de medios, con todas las unidades, no solo la agencia publicitaria, sino todas las unidades que entran en juego en la toma de decisiones. La integración perfecta de todas esas piezas es la clave del éxito y yo veo que cada vez es más los clientes que apuestan por ello y yo creo que esto es un poco adictivo, además. O sea, una vez que empiezas ya es difícil ya tomar una decisión sin apoyarte en un dato y yo a veces me río y digo, bueno, pero es que antes no teníais modelo y tomabais decisiones, no pasa nada, o sea, no sintáis miedos. Pero una vez que siempre tomas una decisión apoyándote en un dato, te da vértigo de pronto decidir si vas a hacer algo sin saber el retorno que vas a obtener, ¿no? Te da un poco de vértigo y es un poco adictivo. Sí. Fernando, mira, ¿te importa que haga un comentario? No, por favor. Mira, me gusta mucho cuando hablo con mis alumnos, ¿no? Intentar hacerles ver que las empresas lo que hacemos es organizar la producción con el objetivo de a medio plazo o a corto medio plazo intentar satisfacer una demanda que estamos previendo, ¿no? En ese momento. Entonces, claro, esta solución cambia este concepto absolutamente. Lo que estás haciendo es organizar tu producción con un dato predictivo que te permite tener una visibilidad mucho más clara a futuro de cómo va a ser esa situación, ¿no? Entonces, esto para mí es la gran utilidad para la empresa, ¿no? O sea, ese concepto un poco más, ya que se queda un poco clásico, ahora ya cambia, ¿no? No hace falta que organicemos la producción pensando en cómo serán las cosas en un futuro, sino que organizamos la producción pensando que en el futuro van a ser de una determinada manera, ¿no? Con mucha más fiabilidad. Y este para mí es el gran cambio totalmente. Sí. Ok. Tenemos una preguntita. Rocío nos pregunta, nos da las gracias y nos dice que en este modelo si se hace segmentación por personalidad, y la pregunta yo creo que viene también añadida, es cómo se mide vamos a decir, esos rasgos de personalidad. ¿Cómo lo estáis haciendo? Mira, en general, muchas empresas ya tienen trackings que miden, no es exactamente la personalidad, es lo que se llama como estilo de vida, ¿no? O sea, y cada vez esa manera de conocer el estilo de vida de los consumidores es más precisa. O sea, antes a lo mejor la segmentación era más por edad, por nivel social, etcétera. Ahora es mucho más precisa y son estilos de vida en función de la categoría en la que estás trabajando, los estilos de vida van por un lado o van por otro. No es 100% personalidad, pero bueno, es algo parecido y generalmente ahora ya muchas empresas lo tienen y simplemente es que cuando tú te enfrentas a hacer un tracking, lo que haces es preguntarle a ese consumidor cómo es su estilo de vida. ¿Por qué? Pues eso, si es más predispuesto a temas más naturales, más ecológicos o más tradicionales, etcétera, ¿no? O sea, no diría tanto personalidad como estilo de vida. Y estilo de vida sí que es algo que es un paso más de las segmentaciones tradicionales y es algo que ya es muy frecuente. Digamos que diferentes estilos de vida serían diferentes agentes, ¿o no es exactamente eso? Cada agente no representa exactamente a un estilo de vida, representa a un conjunto de consumidores similares, que efectivamente todos ellos tienen un estilo de vida, pero para que os hagáis una idea, cuando hablamos de agentes, hablamos de miles de agentes. O sea, tú parametrizas una red que tiene miles de agentes, que cada uno representa a imagínate, 1% de tu target. Es verdad que todos ellos son similares y tienen que tener un comportamiento similar, parecido. Ok. Muy bien, pues espero que hayamos respondido la pregunta de Rocío. Y no sé si hay alguna pregunta más. Si no estamos justo en el límite de la hora, Rocío nos da las gracias. Estamos justo en el límite de la hora. No sé si queréis añadir alguna cosita más a la sesión. Me ha parecido súper interesante, ¿no?
cómo de alguna manera ya estamos en el camino, precisamente, como os decía, ¿no? de darle forma a esa parte del marketing que de alguna manera siempre se quedaba un pelín oscura, ¿no? O sea, es decir, nosotros éramos capaces de segmentar, éramos capaces de targetizar, éramos capaces en muchos casos de medir, pero creo que nos faltaba en muchos casos predecir, ¿no? Eso es lo que todo el mundo, yo creo que ahora mismo es lo que muchísima gente está intentando hacer, ¿no? Predecir cómo va a ser el futuro y de alguna manera ser capaces de tomar decisiones pues con un nivel de incertidumbre pues lo menor posible. Y modelos como este nos permiten precisamente hacer esa predicción. Yo tengo una última pregunta. ¿Esto está pensado solo para compañías grandes o trabajáis también para compañías medianas y pequeñas? Está pensado para todo tipo de anunciantes porque no hay una limitación, como decía Esther al inicio. Una vez más, recurrimos un poco al punto del dato. Si hay una suficiente base científica basada en datos en la que apoyarnos, a partir de ahí es un límite de mentalidad, como decíamos antes, porque da igual que seas una pequeña pyme o que seas una gran multinacional. Al final persigues un KPI con una escala u otra, pero no hay una limitación, por supuesto que no. Y yo creo que la necesidad de optimizar al máximo cada euro que inviertes en cualquier acción de marketing y saber lo que consigues con todos tus esfuerzos está a todos los niveles, empresas grandes y empresas más pequeñas. Además, yo creo que el contexto que vimos hoy, es verdad que con COVID es extraordinario, pero yo creo que cada vez el contexto siempre es más inestable. Vivimos hace pocos años la crisis de las hipotecas, que luego nos trajo varios años de inestabilidad. Ahora parece que por una cuestión de pandemia de nuevo, pero parece que cada vez la duración entre una crisis y otra es menor. La aceleración de los e-commerce está haciendo desaparecer a grandes compañías que antes pensamos que eran indestructibles. Entonces, yo creo que esa mentalidad en general de inestabilidad continua, yo creo que es la que tiene que hacer pensar a todo tipo de empresas que te tienes que basar en datos para tomar decisiones. Cada uno a sus circunstancias, con sus recursos y a su nivel, pero es una cuestión de pensar más allá de lo que te va a traer el día de mañana y un poco pensar en cuál es el futuro de tu negocio. Fenomenal, pues muchas gracias, Javier. No sé, Rubén, si quieres añadir algo más. Bueno, reafirmarme en la alegría que siento, ¿no? Al poder tener herramientas de este tipo en el mercado que nos permitan, pues eso, tomar mejores decisiones en esa predicción de la situación del mercado cuando estamos organizando la producción. Es una gran noticia yo creo que para cualquiera que tiene una empresa, ¿no? Así que enhorabuena. Muy bien, Esther, ¿alguna cosita que quieras para que nos quieras Yo ilustrar al final? simplemente, pues eso, reafirmarme en que al final el dato es el que nos va guiando, el que nos va enseñando el camino y que, bueno, nos ayuda a tomar decisiones mucho más sólidas y, bueno, yo creo que está ahí el futuro y más en estos tiempos de incertidumbre. Muy bien, pues nada, yo simplemente para terminar esta jornada organizada por Seek Experience, esta jornada veraniega, me he quedado nada con 2 o 3 titulares, ¿no? Que uno de ellos es: el dato no se ve, pero está ahí. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y luego, en mis clases de analítica, creo que voy a tener que iniciar un nuevo KPI. Hasta ahora, como siempre, uno de los mantras era el Return on Investment, pero yo creo que vamos a tener que añadir el de Return on Prediction, ¿no? Vamos a tener que meter un KPI que nos sirva de alguna manera también para medir de alguna manera la calidad de las predicciones, ¿no? Porque seguramente será muy interesante ver qué modelo nos va a dar una mayor fiabilidad, ¿no? De cara a esas predicciones. Os deseo mucha suerte en esta actividad que estáis realizando y daros las gracias otra vez desde Seek Experience por habernos dedicado este rato y bueno, por haber comentado un tema, pues yo diría no solo actual, sino tan necesario en momentos de tal nivel de incertidumbre. Muchas gracias y nada, pues feliz verano. Nos dan las gracias también a algunas de las personas que han participado. Gracias, María Isabel. Y lo dicho, ¿no? Esperamos también que en siguientes eventos, en siguientes webinarios, pues podamos contar con vuestra presencia, tanto vuestra como de la gente que nos ha podido dedicar esta hora de esta tarde de julio. Pues muchas gracias.
Muchas gracias Muy a bien. todos. Gracias Muchas a gracias. vosotros. Cuidaros. Gracias a todos, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.